El profesor Bex Tornbottom se ajustó las gafas y contempló su aula con la satisfacción que solo da saber que estás a punto de educar a las masas ignorantes. El aula Omega 7 de la Universidad Galáctica estaba abarrotada de jóvenes mentes entusiastas de toda la galaxia, todos allí para aprender sobre el fascinante tema de las civilizaciones extintas. Bueno, tan fascinante como las especies extintas podían serlo, al menos. Bienvenidos, mis queridos estudiantes, anunció Bex, con esa particular arrogancia académica que sugería que preferiría estar en cualquier otro lugar, pero los bendecía con su presencia. Hoy comenzamos nuestro viaje a través de las trágicas historias de especies que simplemente no pudieron adaptarse a las duras realidades de la evolución galáctica. El profesor era un cefirino, lo que significaba que parecía haber cruzado una mantis religiosa con un bibliotecario muy pretencioso. Su exoesqueleto verde brillaba bajo las luces del aula, y sus ojos compuestos recorrieron a la diversa multitud de estudiantes. Había blorbonianos con sus característicos tentáculos morados, algunos ecos cristalinos que parecían diamantes andantes y varias especies más que harían llorar de alegría a un xenobiólogo. Bueno, continuó Bex, activando su pantalla holográfica con una floritura totalmente innecesaria, pero muy característica. Empecemos con una de las especies más patéticamente primitivas jamás documentadas. Contemplen a los humanos de la Tierra. Una imagen tridimensional de un humano apareció en el centro de la sala, girando lentamente como una triste pieza de museo. Los estudiantes se inclinaron hacia adelante con leve interés, como quien observa una formación rocosa particularmente común. Son criaturas bípedas, dijo Bex, con la voz llena de condescendencia. Consiguieron vuelos espaciales básicos antes de aniquilarse rápidamente mediante una combinación de destrucción ambiental, guerra nuclear y una inexplicable obsesión con algo llamado telerrealidad. Una verdadera historia con moraleja para la historia. Una estudiante blorboniana levantó uno de sus tentáculos. Profesor, ¿cuánto tiempo hace que se extinguieron? Ah, excelente pregunta, señorita Glorbenia. Bex respondió, enorgulleciéndose de su propia experiencia. Los humanos de la Tierra se extinguieron hace aproximadamente 350 años galácticos estándar. Un abrir y cerrar de ojos en términos cósmicos, en realidad. Apenas tuvieron tiempo de dejar su huella en el universo antes de que la selección natural decidiera que estaban mejor como una nota al pie de la historia. Señaló con un gesto grandilocuente el holograma, que ahora mostraba varias escenas de los supuestos últimos días de la Tierra. Como pueden ver, estaban lamentablemente mal preparados para los desafíos de la civilización galáctica. Sin armadura natural, sin órganos sensoriales mejorados, sin capacidad de fotosíntesis. Solo una piel suave y rosada y una alarmante tendencia a tomar decisiones basadas en algo que llamaban emociones. Francamente, es sorprendente que hayan durado tanto. Los estudiantes asintieron con complicidad, seguros de su superioridad sobre estos primitivos muertos hacía mucho tiempo. Después de todo, eran humanos. Aquí, en la universidad más prestigiosa de la galaxia, aprendiendo de los profesores más distinguidos. Eran claramente la cumbre de la evolución, a diferencia de estos tristes humanos extintos. Su mayor logro, continuó Bex con un suspiro teatral, fue, al parecer, crear una red de comunicación global que usaban principalmente para compartir fotos de pequeñas criaturas peludas y discutir sobre asuntos triviales. Imaginen el desperdicio de potencial. Con semejante tecnología, podrían haber logrado mucho más si hubieran poseído siquiera una fracción de nuestra capacidad intelectual. El aula se llenó del equivalente alienígena a las risas cómplices. Todos se lo pasaban en grande sintiéndose superiores a una especie que ni siquiera había logrado sobrevivir lo suficiente para unirse a la comunidad galáctica. Era, según todos los indicios, un día perfectamente normal en la clase perfectamente normal del profesor Tornbottom sobre una civilización completamente muerta. Al menos, lo era hasta que alguien en la última fila levantó la mano. La mano pertenecía a Jaque Martínez, un estudiante que, de alguna manera,
había logrado pasar completamente desapercibido para el profesor Thornbottom durante todo el semestre. Lo cual era realmente notable, considerando que Jake se parecía exactamente a los humanos holográficos que giraban en el centro de la sala. Y con exactamente, me refiero a que si los pusieras uno al lado del otro, te preguntarías si el universo habría desarrollado sentido del humor y decidido gastar la broma más incómoda de la galaxia. Sí, señor Martínez, dijo Bex, mirando a Jake con los ojos entrecerrados a través de sus múltiples gafas. ¿Tiene alguna pregunta sobre estos fascinantes primitivos extintos? Jake se aclaró la garganta. Y al hablar, su voz tenía esa peculiar cualidad de alguien que estaba a punto de arruinarles el día a todos con una sola frase. Bueno, profesor, me preguntaba, si los humanos se extinguieron hace 350 años, ¿de qué planeta soy exactamente? El silencio que siguió fue el tipo de silencio que los arqueólogos estudiarían más tarde como un ejemplo perfecto de incomodidad cristalizada en energía pura e incómoda. Era el silencio de 27 mentes alienígenas llegando simultáneamente a la misma conclusión aterradora, mientras se esforzaban por no pensar en ella. Los ojos compuestos del profesor Thornbottom se abrieron hasta alcanzar aproximadamente el tamaño de platos. Sus mandíbulas chasquearon nerviosamente mientras procesaba lo que Jake acababa de decir. Luego lo volvió a procesar. Luego se esforzó por no procesarlo en absoluto, pero por desgracia, su cerebro no toleraba esas tonterías. Disculpe, logró gruñir Bex, subiendo la voz unas 3 octavas más de lo habitual. ¿De qué planeta soy?, repitió Jake amablemente, poniéndose de pie para que todos pudieran verlo bien. Porque, y corríjanme si me equivoco, estoy bastante seguro de que cumplo todos los requisitos para ser humano. ¿Bípedo? Listo. ¿Piel rosada y suave? Listo. ¿Sin armadura natural? Definitivamente listo. Y debo decir que tengo una inexplicable predilección por las fotos de pequeñas criaturas peludas. La estudiante blorboniana, la señorita Glorbenia, levantó un tentáculo con el entusiasmo tembloroso de quien quisiera desesperadamente estar en cualquier otro lugar. Profesor, se parece notablemente a la proyección holográfica. Notablemente similar, chilló un eco cristalino desde la primera fila. Es idéntico, mírenlo. Tiene el mismo número de extremidades, la misma estructura facial, incluso la misma expresión de confusión que el humano del holograma. El exoesqueleto de Bex comenzó a emitir un gemido agudo, que era el equivalente cefirioano de una crisis nerviosa intentando ocurrir en tiempo real. Vamos, estudiantes, no saquemos conclusiones precipitadas. Hay muchas explicaciones posibles para esta aparente similitud. ¿Cómo cuál?, preguntó Jake, y definitivamente había un dejo de diversión en su voz ahora. Claramente estaba disfrutando esto mucho más de lo que cualquier persona razonable debería. Bueno, tartamudeó Bex, su confianza académica desmoronándose más rápido que un castillo de arena en un tsunami. Tal vez sean de un planeta donde la evolución convergente resultó en una especie que resulta ser exactamente igual a los humanos. Sí, eso es, evolución convergente. Es un fenómeno bien documentado. Toda la clase se giró para mirar a su profesor, con el tipo de expresión usualmente reservada para ver a alguien tratando de convencer a todos de que el agua no moja. Oh, continuó Bex, su voz sonando más desesperada a cada segundo. Quizás llevas un disfraz muy sofisticado. Un disfraz. Sí, probablemente eres un cosplayer muy dedicado. La atención al detalle es notable. Jake se miró a sí mismo. Luego volvió a mirar al profesor. Señor, no llevo un disfraz. Simplemente es mi aspecto. Me despierto así todas las mañanas. Es imposible, declaró Bex, pero su voz se quebró como la de un adolescente llegando a la pubertad. Los registros indican claramente que los humanos se extinguieron. El Departamento de Especies Extintas del Consejo Galáctico presentó todo el papeleo. Hubo un servicio conmemorativo. Enviamos flores. ¿Enviaste flores a un servicio conmemorativo para toda mi especie?, preguntó Jake, arqueando una ceja.
Eso es muy considerado o muy extraño, y no estoy seguro de cuál. El chirrido del exoesqueleto de Bex se hacía cada vez más fuerte, y varios estudiantes de la primera fila empezaban a parecer genuinamente preocupados por la salud mental de su profesor. El profesor Tornbottom estaba ahora en modo de control de daños total, lo que para un académico cefiriano significaba lanzar teorías cada vez más ridículas con la esperanza de que alguna se hiciera realidad. Era como ver a alguien intentar arreglar una presa que gotea con chicle e ilusiones. Quizás, anunció Bex con el entusiasmo desesperado de un vendedor de naves espaciales usadas, eres de una especie previamente desconocida que evolucionó para parecerse exactamente a los humanos, como una forma de mimetismo evolutivo. Sí, eres un imitador humano, como esas mariposas que se parecen a otras mariposas, pero con una crisis existencial más profunda. Jake ladeó la cabeza pensativo. Bueno, pero aquí está la cuestión, profesor. No solo tengo aspecto humano. En realidad, soy de la Tierra. ¿Sabes? ¿El planeta que acabas de mencionar fue completamente destruido? El ojo del profesor se crispó. De hecho, todos sus ojos se crisparon, lo cual fue todo un espectáculo. Tonterías. La Tierra está muerta. Se fue. Caput. Finito. Tenemos imágenes satelitales del campo de escombros. ¿En serio?, preguntó Jake, sacando lo que sospechosamente parece un smartphone terrestre estándar. Porque tengo a mi mamá enmarcado rápido si quieres hablar con ella. Probablemente esté preparando la cena ahora mismo. Es martes, así que probablemente pastel de carne. Toda la clase se inclinó hacia adelante como si estuvieran viendo el partido de tenis más incómodo de la galaxia. Los tentáculos de la señora Glorvinia prácticamente vibraban de emoción. ¿Tu madre? La voz de Bex había alcanzado frecuencias que solo perros y delfines muy confundidos podían oír correctamente. Sí, Linda Martínez. Vive en Ohio, trabaja en el departamento de vehículos motorizados y tiene opiniones muy firmes sobre la gente que no usa las direccionales. Jake revisó su teléfono con el aire despreocupado de alguien que no estaba causando un incidente galáctico en ese momento. También tiene esa extraña manía de mantener el termostato exactamente a 22 grados. Vuelve loco a mi padre. Un eco cristalino en la tercera fila empezó a sonar como campanillas de viento en un huracán. Tiene detalles específicos sobre su familia y disputas domésticas por el control de la temperatura. Eso es notablemente auténtico para una supuesta especie extinta. Y alguien más se dio cuenta, añadió un estudiante que parecía una mezcla de langosta y estudiante de filosofía, de que mencionó algo llamado Ohio. He estudiado la extinta civilización humana a fondo para mi tesis, y Ohio era sin duda un lugar documentado en la Tierra. Uno bastante común, si no recuerdo mal. Oye, dijo Jake, con aspecto ligeramente ofendido. Ohio no está tan mal. Tenemos Cedar Point. Y maíz decente. El profesor Tornbottom ahora caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Si los animales enjaulados llevaran togas académicas y tuvieran trastornos de ansiedad graves. Esto es imposible. Los registros son claros. La Tierra sufrió un colapso ecológico total, seguido de la aniquilación nuclear. La atmósfera se envenenó. Los océanos hirvieron. El suelo mismo se salpicó de residuos radiactivos. Dijo Jake, volviendo a mirar su teléfono. Según la aplicación del tiempo, ahora mismo hace 24 grados y está parcialmente nublado en Columbus. Además, mi amigo Derek acaba de publicar una foto de su almuerzo en redes sociales. Parece un sándwich bastante decente. La verdad. ¿Redes sociales?, chilló otro estudiante. ¿No acaba de decir el profesor que usan su red de comunicación para compartir fotos de pequeñas criaturas peludas? Ah, sí, sonrió Jake. Eso sigue siendo así. ¿Quieres ver una foto del gato de mi vecino? Se llama señor Bigotes, y ha alcanzado cierta fama en Internet por su capacidad de parecer eternamente decepcionado. El lloriqueo del exoesqueleto de Bex había alcanzado tal intensidad que varios estudiantes se tapaban los oídos.
Todo esto es una broma pesada. Una broma pesada. Alguien le está gastando una broma muy cruel a la comunidad académica. Oh, dijo Jake, con esa clase de amabilidad alegre que hace que la gente quiera esconderse debajo de sus escritorios. Tal vez tu información sobre la extinción de la Tierra sea completamente errónea. Es decir, tiene que serlo. Sucede incluso a profesores prestigiosos de prestigiosas universidades galácticas. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podría haber oído caer un alfiler, suponiendo que los alfileres hicieran algún ruido en el vacío del espacio, que no es el caso, pero la metáfora funciona, porque todos contenían la respiración. El profesor Thornbottom miró a Jake con la expresión de quien acaba de darse cuenta de que toda su carrera se basaba en lo que parecían ser noticias falsas galácticas. Jake pareció intuir que era su momento de sumergirse en el caos. Se levantó del todo, se estiró como quien ha asistido a una conferencia especialmente larga y tediosa, y se dirigió a la sala con la confianza despreocupada de quien está a punto de poner patas arriba toda la comprensión galáctica de la realidad. Así que aquí está la cosa, empezó Jake, y prácticamente se podía oír la inhalación colectiva de 27 estudiantes extraterrestres que de repente se dieron cuenta de que estaban a punto de presenciar el mayor escándalo académico de la historia galáctica o la broma más elaborada jamás concebida. La Tierra no está extinta. Ni un poquito. Tenemos unos 8.000 millones de humanos haciendo cosas humanas. Construyendo cosas, discutiendo de política, intentando entender por qué los perritos calientes vienen en paquetes de 10, pero los panecillos vienen en paquetes de 8. Ya sabes, lo de siempre. Los ojos compuestos del profesor Thornbottom estaban tan abiertos que parecía que se le iban a salir de las órbitas. 8.000 millones, susurró. 8.000 millones de humanos. Pero eso es más que toda la población del Consejo Galáctico. Sí, somos bastante prolíficos, admitió Jake encogiéndose de hombros. Además, para que lo sepan, los hemos estado observando durante unos 200 años. Descubrimos que se viaja más rápido que la luz casi al mismo tiempo que supuestamente presentaron nuestros documentos de extinción. Lo cual es divertidísimo. Por cierto, tenemos todo un departamento en la Tierra que no hace más que monitorear la burocracia galáctica para reírse. El silencio en la sala era tan profundo que había alcanzado su propio campo gravitatorio. Los tentáculos de la señorita Glorvinia se habían quedado completamente flácidos por la sorpresa. El eco cristalino en la primera fila parpadeaba como un holograma roto. Incluso el estudiante de filosofía langosta había dejado de chasquear. Nos has estado observando, logró graznar Vex, su voz apenas por encima de un susurro. Oh, claro, dijo Jake, entusiasmándose con el tema. Tenemos satélites de vigilancia por toda la galaxia. Cosas realmente avanzadas. Sabemos de tu reserva secreta de galletas en el cajón de tu escritorio, profesor. Galletas de azúcar cefirias, si no me equivoco. Las de esa pequeña pastelería en Rigel 7 que finges que no te gustan, pero que pides todos los meses. El exoesqueleto del profesor Thornbottom pasó de verde a un amarillo pálido y enfermizo. ¿Cómo puedes saber eso? Porque los humanos somos muy buenos en dos cosas, explicó Jake alegremente. Crear tecnología mucho más avanzada de lo que nadie espera y usarla para averiguar detalles vergonzosos sobre la vida de otras personas. Es algo propio de nosotros. Un estudiante en la fila del medio, que parecía una mezcla de calamar y archivador, levantó lo que podría haber sido una mano. Pero si son tan avanzados tecnológicamente, ¿por qué no se han puesto en contacto con el Consejo Galáctico? La sonrisa de Jake se ensanchó. Porque llevamos 2 siglos escuchando sus comunicaciones, y la verdad es que son unos imbéciles. Sin ánimo de ofender, profesor, pero toda esa charla sobre nuestra patética primitividad no nos hacía precisamente ilusión presentarnos. No somos unos imbéciles, protestó la señorita Gorvenia, agitando los tentáculos con indignación. Somos seres altamente evolucionados con culturas sofisticadas y sistemas éticos avanzados. Ajá, dijo Jake, sacando de nuevo su teléfono. Entonces,
Explíquenme por qué la última resolución del Consejo Galáctico fue declarar la guerra al planeta de los conejos peludos porque se negaron a compartir su receta de pastel de zanahoria. Toda la clase se giró para mirar al profesor Thornbottom, que ahora emitía un sonido como el de un globo desinflándose. ¿Cómo supieron eso? Era información clasificada. Hackeamos sus bases de datos el martes, dijo Jake con naturalidad. Nos llevó unos 6 minutos. Su sistema de seguridad es básicamente el equivalente galáctico a dejar la puerta de casa sin llave con un cartel que diga, por favor, no roben mis cosas. Además, llevamos décadas vendiéndoles tecnología avanzada. Esos procesadores cuánticos de los que están tan orgullosos. Los inventamos en los 90. Simplemente los metíamos en cajas relucientes y les cobrábamos el triple. La revelación impactó la sala como un meteorito. Los estudiantes comenzaron a mirarse unos a otros, dándose cuenta de que quizá no fueran los seres sofisticados y avanzados que siempre habían creído. Los procesadores cuánticos son de los 90, susurró el eco cristalino, pero se consideran la cúspide de la tecnología galáctica. Sí, ahora tenemos cosas mucho mejores, dijo Jake. Estamos trabajando en una tecnología que probablemente les haría explotar la cabeza. Literalmente, en algunos casos. Tuvimos que reducir nuestros protocolos de primer contacto porque, al parecer, su especie no está preparada para conceptos como las contraseñas de Wi-Fi y los anuncios emergentes. El profesor Thornbottom estaba sentado en su silla, mirando al techo con la expresión de alguien cuya visión del mundo acaba de ser procesada por una licuadora. Esto es imposible. Nuestras redes de inteligencia habrían detectado una civilización humana próspera. Tenemos los mejores sistemas de recopilación de información de la galaxia. Profesor, dijo Jake con suavidad, sus redes de inteligencia no podrían encontrar la salida de una bolsa de papel si ésta tuviera una etiqueta de salida y flechas de neón intermitentes apuntando hacia la abertura. Llevamos 2 siglos dándole vueltas. Y fue entonces cuando el profesor Thornbottom emitió el sonido que más tarde describirían los enolinguistas como el momento exacto en que la suprema confianza académica chocó con un horror existencial aplastante y explotó en 1000 pedazos de orgullo herido. El sonido que emitió el profesor Thornbottom fue aparentemente una especie de señal de socorro de Ceprion, porque en aproximadamente 30 segundos, las puertas del aula se abrieron de golpe como si alguien acabara de gritar fuego, en un teatro abarrotado. Solo que, en lugar de gente huyendo, lo que entró corriendo fue el grupo de funcionarios universitarios más impresionantemente aterrorizados que Jake había visto en su vida. El primero en cruzar la puerta fue el decano Quimbleton, un rogeliano que parecía haber cruzado una morsa con un contable muy ansioso. Detrás de él venía el subdirector Flurbel, cuya especie Jake no pudo identificar, pero que parecía estar hecho completamente de energía nerviosa y sudaba líquidos de varios colores. En la retaguardia estaba el director de gestión de crisis, un ser que parecía un archivador consciente con problemas de ira. ¿Cuál es la situación?, preguntó el decano Quimbleton, con los colmillos brillando, con lo que Jake estaba bastante seguro de que era saliva inducida por el estrés. Recibimos informes de una emergencia académica de la mayor magnitud. ¿Emergencia?, preguntó Jake, mirando a su alrededor con genuina confusión. Solo preguntaba por mi tarea. El profesor Thornbottom señaló a Jake con un apéndice tembloroso mientras emitía un sonido como el de un aire acondicionado roto. Decano, tenemos un problema. El estudiante dice ser humano, un humano vivo de verdad, de la Tierra, que supuestamente está extinta. Los ojos del decano se abrieron aproximadamente del tamaño de platos. Eso es imposible. Enviamos una cesta de frutas a su funeral. ¿Enviaste una cesta de frutas?, preguntó Jake. ¿Qué tipo de fruta? Regelian, granadas y algunos de esos cubitos de queso, respondió el decano automáticamente, pero luego se contuvo. Espera, ese no es el punto. El punto es que no puede ser humano, porque los humanos están extintos. Jake levantó su teléfono. ¿Te gustaría hacer una videollamada a mi mamá?,
Probablemente se esté preguntando por qué no la he llamado esta semana. El director de gestión de crisis, que había estado teniendo lo que parecía una crisis nerviosa en un rincón, entró en acción de repente. Que nadie llame a nadie. Necesitamos contener esta situación de inmediato. Código rojo. Código rojo. Desplieguen los protocolos de borrado de memoria. ¿Protocolos de borrado de memoria? Jake arqueó una ceja. Eso parece un poco extremo. O sea, no es que esté planeando invadir a nadie. Solo quiero aprobar mi clase de civilizaciones extintas. No puedes aprobar una clase sobre civilizaciones extintas si eres miembro de una de las supuestas civilizaciones extintas, chilló el vicedecano Flurbel, ahora sudando lo que parecía ser un jugo de pánico color arcoíris. Es una paradoja. Destruye todo el sistema académico. En realidad, dijo Jake pensativo, creo que solo significa que tu información es errónea, algo que ocurre incluso en prestigiosas universidades galácticas. La sala se sumió en el caos mientras varios funcionarios hablaban al unísono con voces cada vez más agudas. El decano hacía llamadas frenéticas a lo que parecía ser la línea de emergencias del Consejo Galáctico. El director de gestión de crisis intentaba establecer una especie de campo de contención alrededor de Jake, quien seguía sentado tranquilamente en su silla como si estuviera viendo una película especialmente entretenida. «Esto es imposible», gritaba el decano por su comunicador. «Necesitamos una sesión de emergencia del Consejo. Sí, sé que es su hora de almuerzo. Esto es más importante que su hora de almuerzo. Señor», intervino Jake cortésmente. «Mientras llama al Consejo, quizá quiera mencionar que la Tierra lleva unos 50 años intentando contactarlos. Hemos enviado aproximadamente 14.000 comunicaciones diplomáticas formales a su oficina. Todos fueron devueltos al remitente con un sello que decía especie no encontrada». El comunicador del decano se le escapó de las manos y cayó al suelo con estrépito. ¿14.000 comunicaciones diplomáticas? Sí, tenemos todo un departamento para eso, explicó Jake. El Departamento de Relaciones Galácticas, gente muy amable, organiza una fiesta de Navidad genial. Bueno, lo hicieron hasta que se dieron cuenta de que nadie leía su correo. El profesor Thornbottom, que había permanecido sentado en silencio, se animó de repente. Un momento. Si llevas 50 años intentando contactarnos y 200 años monitorizando nuestras comunicaciones, eso significa que sabemos exactamente cómo funciona su gobierno, terminó Jake alegremente. Tenemos perfiles detallados de cada miembro del Consejo, estudios psicológicos completos, y sabemos lo del embajador de Andrómeda y el incidente del patito de goma. El silencio que siguió fue tan absoluto que creó su propio sistema meteorológico. El vicedecano Fleurbel había dejado de sudar y ahora emitía un sonido como el de un globo desinflándose. El director de gestión de crisis se agarraba la cabeza y murmuraba algo sobre la jubilación anticipada. El incidente del patito de goma está clasificado en los niveles más altos de seguridad galáctica, susurró el decano. ¿Cómo puedes saberlo? Porque, dijo Jake con una sonrisa que probablemente era visible desde la órbita, los humanos somos muy buenos descubriendo cosas que otros no quieren que sepan. Es como un pasatiempo para nosotros. Esto es un desastre, se quejó el director de gestión de crisis. Un desastre total. ¿Tienes idea de lo que esto significa para las relaciones galácticas? ¿Para nuestra comprensión del universo? ¿Para mi evaluación trimestral de rendimiento? Jake volvió a mirar su teléfono. De hecho, por si te sirve de algo, acabo de recibir un mensaje de mi compañero de piso. Al parecer, la presidenta de la Tierra está disponible para una videoconferencia cuando ustedes estén listos. Lleva esperando junto al teléfono unos 6 meses. El decano emitió un sonido entre sollozo y grito. ¿Tu planeta lleva 6 meses intentando contactarnos y los hemos estado ignorando? Bueno, dijo Jake. Técnicamente, han pasado unos 50 años. ¿Pero quién los cuenta?
Y fue entonces cuando todos los funcionarios presentes se dieron cuenta simultáneamente de que estaban en medio del mayor incidente diplomático de la historia galáctica. Y todo ocurría porque un estudiante universitario había hecho una pregunta perfectamente razonable sobre su tarea. 3 semanas después, Jaque Martínez se había convertido en el estudiante más famoso de la historia de la Universidad Galáctica. No por haber inventado algo revolucionario o resuelto algún misterio cósmico, sino porque había expuesto accidentalmente que la institución académica más prestigiosa de la galaxia había estado enseñando información completamente errónea durante casi 4 siglos. La transformación fue notable. Lo que antes era un curso básico de civilizaciones extintas ahora era estudios humanos contemporáneos. Y el profesor Tornbotum había pasado de ser un académico arrogante a ser el tipo que tenía que explicar a sus colegas por qué había estado dando una conferencia con tanta seguridad sobre la extinción de una especie que colonizaba 3 sistemas solares y acababa de abrir un Starbucks en Europa. Entonces, dijo Jaque, acomodándose en su asiento en el auditorio ya abarrotado, ¿qué estamos aprendiendo sobre los humanos hoy, profesor? El profesor Tornbotum, que había envejecido aproximadamente 20 años en 3 semanas, repasaba sus apuntes con el aire resignado de quien ha aceptado que su vida se ha convertido en una broma cósmica. Hoy, señor Martínez, hablaremos de la expansión humana en los territorios del borde exterior y su inusual enfoque del comercio interestelar. Se refiere a eso de vender tecnología obsoleta para el avance de las civilizaciones, preguntó Jaque alegremente. Sí, se nos da muy bien. La clase, que ahora incluía a varios observadores del Consejo Galáctico, 3 periodistas de investigación y un equipo de filmación que realizaba un documental titulado Cómo nos equivocamos en todo, una perspectiva galáctica, se inclinó hacia adelante absorta. Según nuestros últimos informes de inteligencia, continuó el profesor, su voz tenía el tono de alguien que había aprendido a desconfiar de los informes de inteligencia. Los humanos han establecido relaciones comerciales con más de 47 especies diferentes, la mayoría de las cuales desconocen por completo que están comprando tecnología con décadas de antigüedad. La señora Glorvenia, que se había convertido en una entusiasta de los humanos desde la revelación, levantó un tentáculo. ¿Pero por qué siguen comprándola si está obsoleta? Porque, explicó Jaque, somos muy buenos en marketing. La metemos en cajas brillantes y la llamamos tecnología retroartesanal. Al parecer, los rogelianos están pagando precios altos por lo que llamamos experiencia informática Vintage 1000.990. Creen que es una elección estética sofisticada. El observador del Consejo Galáctico, un ser que parecía una mezcla entre una jirafa y un diplomático muy estresado, tomaba notas frenéticas. Y a los humanos les parece divertido. Divertidísimo, confirmó Jaque. Tenemos departamentos enteros dedicados a inventar nombres creativos para tecnología antigua. Mi favorito es cuando les vendimos a los andromedanos una colección de disquetes y los llamamos artefactos primitivos de almacenamiento de datos con auténticos mecanismos de retroalimentación táctil. El profesor Tornbotum se frotó las sienes con las 4 manos. Señor Martínez, me está diciendo que los humanos llevan 2 siglos gastándole bromas sistemáticas a toda la galaxia. Bueno, dijo Jaque pensativo, preferimos pensar que estamos realizando experimentos sociológicos a largo plazo sobre el comercio interespecies. Pero sí, básicamente ha sido una broma gigantesca. El equipo del documental se centró en el rostro del profesor, que ahora mostraba todas las expresiones posibles de horror académico. El pobre Separian se había convertido en el símbolo de ¿qué sucede cuando todo tu campo de especialización resulta estar basado en noticias falsas? Y lo verdaderamente notable, continuó Jaque, entusiasmándose con el tema, es que llevamos décadas intentando decirles la verdad. Enviamos comunicaciones diplomáticas formales, intentamos establecer relaciones comerciales, incluso enviamos una delegación al Consejo Galáctico con nuestros mejores trajes y tarjetas de visita. ¿Saben qué nos dijeron? El observador del Consejo levantó la vista de sus notas con la expresión de alguien que estaba bastante seguro de no querer oír la respuesta.
¿Qué les dicen? Que nos parecemos sospechosamente a una especie extinta y que deberíamos intentar ser más originales con nuestras decisiones evolutivas, dijo Jake con una sonrisa. Cita textual. Lo tenemos grabado. El auditorio estalló en lo que solo podría describirse como el equivalente académico de un disturbio. Los estudiantes hablaban entre sí, el equipo de documentales intentaba frenéticamente capturar cada ángulo, y el observador del Consejo Galáctico sufría lo que parecía ser una crisis nerviosa muy silenciosa. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó el eco cristalino, que se había vuelto sorprendentemente hábil para hacer las preguntas que todos pensaban pero temían expresar. Jake se encogió de hombros. Bueno, la Tierra se une oficialmente al Consejo Galáctico el mes que viene. Llevaremos bocadillos a la fiesta de bienvenida. Pero les advierto que probablemente revolucionaremos por completo su comprensión de lo que constituye una civilización avanzada. ¿Cómo?, preguntó el profesor Thornbottom, aunque parecía temeroso de la respuesta. Porque, dijo Jake, poniéndose de pie y dirigiéndose a la sala con la confianza despreocupada de quien representaba a una especie subestimada durante demasiado tiempo. Los humanos no solo sobrevivimos. Prosperamos. Nos adaptamos. Nos hacemos amigos de nuestros enemigos. Convertimos nuestros errores en experiencias de aprendizaje. Y nunca, jamás, nos rendimos. Incluso cuando toda la galaxia cree que estamos extintos. Hizo una pausa, mirando a su alrededor a la colección de seres que habían pasado toda su vida creyéndose la cima de la evolución galáctica. Ah, y una cosa más, añadió Jake con una sonrisa que probablemente perseguiría los sueños del profesor Thornbottom durante años. Ya hemos descubierto cómo mejorar sus viajes más rápidos que la luz en aproximadamente 300%. Estábamos esperando a que alguien nos lo pidiera amablemente. El silencio que siguió fue el sonido de una galaxia entera al darse cuenta de que todo lo que creían saber sobre el universo estaba a punto de cambiar. Y todo empezó porque un estudiante le preguntó de qué planeta era. El profesor Thornbottom miró a Jake, luego a sus apuntes, luego a la pantalla holográfica, que aún mostraba al humano extinto, y finalmente al equipo de cámara que documentaba lo que más tarde se conocería como el día que todo cambió. Se acabó la clase, dijo débilmente. Jake recogió sus cosas y se dirigió a la puerta, deteniéndose solo para responder por encima del hombro. A la misma hora la semana que viene, profesor. Tengo algunas historias muy interesantes sobre la cultura humana del café que creo que la galaxia necesita escuchar. Y al salir del auditorio, Jake Martínez, el estudiante que accidentalmente desencadenó el mayor cambio en la política galáctica de la historia registrada, ya esperaba con ansia su siguiente tarea: explicar al Consejo Galáctico por qué los humanos le ponen piña a la pizza y por qué esto era, en realidad, una señal de civilización avanzada. La galaxia, como dicen, nunca volvería a ser la misma.